Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a cubrir una parte de lo que es el tema de IP addressing. Este tema es uno de los más importantes del curso, tan importante de que si no sabemos al final del curso cómo hacer o crear un esquema de direcciones para una red, no podemos aprobar el curso. Así de importante es este capítulo. El capítulo viene dividido en tres diferentes partes. Bueno, dos. Por un lado, pues lo que es IP versión 4 y por otro lado las direcciones IPv6. Dentro de IPv4 vamos a ver una actividad que se conoce como subneteo o subnetting, que sirve para crear grupos de direcciones IP para poderlos implementar en las diferentes redes que podamos nosotros diseñar. Este subnetting puede ser con máscaras de red iguales para todas las partes de la red o puede ser con máscaras variables y por eso se llama VLSM o Variable Length Subnet Mask. El día de hoy solamente vamos a cubrir en este video con esta parte, la parte del subneteo con máscaras fijas. Ok, podemos partir diciendo que pues se requieren en el mundo servicios de comunicaciones universales. Esto es para que nos podamos comunicar desde un dispositivo a otro dispositivo a través del mundo, sin importar las fronteras, los países, etcétera. Y cuando tenemos un sistema de comunicación o un sistema de comunicación universal, necesitamos identificadores universales. Por ejemplo, un número telefónico es un identificador universal, porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos números de 8 dígitos, pero cuando los tenemos de 10 dígitos, eso ya implica también el área o la zona del país. Pero si le agregamos un número 52 al principio, por ejemplo, pues eso ya indica un código de país. Entonces nuestro número completo sería algo así como 52, 55 y después 8 números más que son nuestros números de nuestro teléfono. De tal manera que puede haber un número telefónico igualito al de nosotros, pero en Australia. Sin embargo, ellos tienen otro código de área y otro código de país que hace distinto el número de ellos al de nosotros. Entonces, un sistema de numeración telefónica se podría decir que es un servicio, o más bien un identificador universal. Así como ocurre esto, pues también ocurre con las computadoras. Las computadoras tienen una individualidad a nivel mundial y esto se logra y se alcanza mediante nombres o mediante direcciones, o ambas cosas. Cuando tenemos una comunicación universal, pues requerimos poder soportar diferentes plataformas de hardware, diferentes plataformas de software y de diferentes sistemas operativos. Algunos identificadores universales son, por ejemplo, nombres, son direcciones y son routes. Por ejemplo, si hablamos de nombres, podemos decir que está el dominio itesm.mx, ¿no? Que corresponde al nombre de toda la institución. Pero está también ccm.itesm.mx, que corresponde a todas las computadoras que están en el campus. Y también está mty.itesm.mx, que corresponde a todas las computadoras que están en Monterrey y así sucesivamente. También tenemos, por ejemplo, cnap.ccm.itesm.mx, que pues corresponde al servidor de nuestro programa de certificaciones de Cisco. Entonces, ese ya es un server que está dentro del campus Ciudad de México y que está dentro del dominio del TEC de Monterrey. Eso hace que ese nombre sea universal y sea único en el mundo. Ninguna otra computadora puede llamarse así. Las direcciones, pues es algo que vamos a tocar más adelante, que es justamente el motivo de este video. Y por otro lado tenemos otro identificador universal llamado route, que es cómo llegar a él. Si ustedes, por ejemplo, me dan instrucciones precisas y me dicen, mira, caminas 5 pasos y das vuelta a la izquierda y luego caminas 100 metros, giras 30 grados a tu derecha y luego te trasladas otros 5 kilómetros y después vuelta a la derecha por otros 400 metros.
Y si todas esas instrucciones que ustedes me están dando corresponden a la posibilidad de llegar al Estadio Azteca, y también si yo sigo esas instrucciones al pie de la letra, no hay modo de que al terminar de seguir las instrucciones yo me encuentre en el Auditorio Nacional en lugar de estar en el Estadio Azteca. Los routes o las rutas o cómo llegar a los lugares también son identificadores universales. Entonces, cuando juntamos todas estas cosas, nos encontramos con la posibilidad de comunicarnos globalmente desde un celular hacia un server o de una impresora a una computadora que se encuentre tal vez del otro lado del mundo. Muy bien. Para comprender este tema es necesario que, bueno, ustedes son muy buenos con cálculos binarios, pero en este caso es necesario dos operaciones con binarios son las más importantes. La primera es, ¿cuántos valores diferentes puedo representar con un número X de bits? Sabemos que los números binarios pues son solamente ceros y unos y que pues son solamente dos diferentes tipos de valores, o 0 o 1. ¿Cuántos valores diferentes puedo yo representar con una cadena de 5, por ejemplo, ceros y unos? Bueno, pues este 2 corresponde a la cantidad de símbolos, que son 0 y 1, y esta n corresponde al número de bits que voy a usar en esa cadena. Para saber cuántos valores puedo representar con 5 bits, necesito elevar 2 a la 5. ¿Ok? 2 a la 5 son 32 valores diferentes, que son del 0 al 31 en decimal. También me interesa saber, por otra parte, cuál es el número más grande que puedo representar con un número de X cantidad de bits. El número más grande que puedo representar en general es 2 a la n menos 1. Por ejemplo, con 8 bits yo puedo representar 2 a la 8, que es 256, menos 1 me da 255. ¿Por qué 255 es el número más grande? Pues porque siempre puedo representar desde el 0. Entonces de 0 a 255 son 256 valores. Esta pregunta nos la vamos a estar haciendo constantemente durante nuestras preguntas que nos hagamos a la hora de diseñar un esquema de direcciones de red. Ok, ahora, las direcciones IP son números de 32 bits. Es una cadena de ceros y unos de tamaño 32. Estas direcciones se llaman direcciones de Internet o direcciones IP. La parte ingeniosa de esto es de que en la misma dirección está incluido en donde se encuentra el host. En otras palabras, la dirección está dividida en dos partes, la parte de host y la parte de red. En la misma dirección está especificado a qué red pertenece un host. De esta manera, los routers solo tienen que enterarse en dónde se encuentran las redes, sin importar en dónde están todos los hosts de esa red. Porque si encuentran una red en donde está, saben que de antemano ahí estarán esos hosts que pertenecen a esa red. Ok, entonces tenemos que una dirección IP tiene dos partes, NetID y HostID, y la idea es que en la misma dirección se especifique a qué red pertenece un host. ¿Ok? Nosotros representamos las direcciones IP de esta forma. 4 números decimales separados por puntos. Es incorrecto decir que esto es un número. Esto es más bien una representación de esto que tenemos aquí arriba. No es un número, ¿por qué? Pues porque no hay ningún sistema de numeración en el mundo que tenga más de un punto. ¿Ok? Aquí se usan puntos simple y sencillamente para dividir 4 octetos y luego esos 4 octetos, cada uno de ellos se pasa a decimal para poder nosotros leer más fácilmente una dirección IP. Hay que aclarar que los routers, los equipos, leen las direcciones IP de esta forma. A pesar de que nosotros se las ponemos así, ellos leen las direcciones de esta forma, hacen la traducción. ¿Ok? A final de cuentas, este número, si nosotros lo pudiéramos leer completito, pues lo podríamos pasar a decimal, pero el valor que nos daría sería muy distinto a esto, porque aquí está dividido en 4 grupos de 8 bits. Por ejemplo, este número que tenemos aquí de tamaño 8,
caracteres es el número 30. ¿Ok? Bien, ahora, si nosotros queremos saber cuántas direcciones IP tiene Internet con IPv4, pues es muy fácil, sería elevar 2 a la 32 y eso me da un número bastante grande, algo así como 4.500 millones de direcciones IP. ¿Ok? Entonces, como son tantas direcciones, decidieron desde un principio en las alboradas del Internet separar estos números en clases. De tal manera que tenemos clase A, clase B, C, D y E. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si una dirección pertenece a una clase a una clase B o a una clase C, D o E? Lo sabemos por los primeros números, o el primer número, quiero decir, el número del primer octeto es lo que quiero decir. ¿Ok? Todas las direcciones que empiezan con 1 y hasta 127 son direcciones de clase A y tienen características específicas de las direcciones de clase A. Todo lo que empiece con 128 a 191 es clase B. Todo lo que empiece con 192 y hasta 223 es clase C. Todo lo que empiece con 224 y hasta 239 es clase D. Y de 240 a 255 es clase E. ¿Ok? Vean el patrón de bits del primer octeto. Si nosotros pasamos desde el 000 hasta el 127, este es el 127 desde luego, lo que estamos viendo es que todas las clases A empiezan con 0. En el caso de las clases B, vamos a encontrarnos con que 128, que es este número de acá, y el 191, que es este número de acá, si vemos, todas las clases B tienen la peculiaridad de que empiezan con un patrón 1-0. Todas las clases C empiezan con 1-1-0. Todas las clases D empiezan con 1-1-1-0. Y todas las clases E empiezan con 1-1-1-1. ¿Ok? Bien, ahora, en una clase A, el primer octeto es parte de red y los otros 24 bits o los otros 3 octetos es parte de host. Esto quiere decir que si yo agarro un número, por ejemplo el 10, cualquier número que yo ponga aquí va a pertenecer a la misma red 10. ¿Ok? Si yo pongo aquí un número 120, cualquier cosa que empiece con 120, sin importar lo que yo ponga aquí, va a pertenecer a la red 120. Lo mismo pasa con las clases B y las clases C. En la clase B, 2 octetos son la parte de red y 2 octetos son la parte de host. Y en la clase C, 3 octetos o 24 bits son parte de red y solamente 8 bits o un octeto es parte de host. Las direcciones de clase D y de clase E no las vamos a discutir por este momento porque estas son las que vamos a estar usando para asignar a computadoras en un diseño de red. ¿Ok? Y entonces tenemos la máscara de red. La máscara de red es un valor que ustedes han estado utilizando, pero pues que hasta este momento no ha tenido un significado importante. No sabemos lo que es. Bueno, la máscara de red no es otra cosa más que un número también que me permite decir cuántos bits son de host y cuántos bits son de red. Por ejemplo, si yo acompaño una dirección 10.0.1.2 y además le pongo esta máscara, estoy diciendo que solamente el primer octeto es parte de red y que los otros 3 octetos es parte de host. En otras palabras, sería el host 012 de la red 10. La máscara entonces indica con unos la parte de red y con ceros la parte de host. Por esa razón en la clase B tenemos 16 unos y 16 ceros en la máscara. 16 posiciones corresponden a network y 16 posiciones corresponden a host. Y
Análogo para la clase C. 24 bits para red, 8 bits para host. Ahora, ¿cuántas posibles redes hay? De clase A, pues solamente hay 128 redes, desde la 1 hasta la 127. Perdón, desde la 0 hasta la 127. En todo el mundo solamente existen 128 clases A. 2 a la 2 a la 7 son 128. ¿Por qué a la 7? Pues porque este 0 está bloqueado y entonces solamente hay 7 números diferentes aquí que pueden cambiar, desde el 1 hasta el 127. 2 a la 127 me da 128 redes. Pero cada una de esas redes tiene 2 a la 24 hosts. Recuerden, son 24 bits que se usan para representar diferentes hosts. Entonces tengo 2 a la 24 hosts. Me da algo así de 16 millones y cacho. Cada clase A tiene 16 millones de direcciones. Cada clase B tiene 65.535 o 36 direcciones. Y cada clase C tiene 256 direcciones diferentes. Ahorita voy a explicar esto de por qué menos 2, etc. Algunas direcciones especiales son, por ejemplo, 127. Cualquier cosa que empiece con 127 es la dirección llamada del loopback. Es uno mismo. Si tú haces un ping a 127.001, te vas a estar haciendo un ping a ti mismo. Son direcciones de prueba. Luego tenemos todo lo que empiece con 192.168. Todo lo que empiece con 172.16 hasta 172.31. Y todo lo que empiece con 10 son direcciones consideradas privadas y son las direcciones que tenemos hacia adentro de las casas, hacia adentro de los corporativos. Y bueno, algunos datos aquí curiosos, como por ejemplo la clase A9 pertenece toda ella a IBM, la clase A12 pertenece a AT&T. Para comprender lo que sigue, tenemos que pensar cómo funciona el router. El router es un dispositivo que se encarga de recibir paquetes, decidir por cuál de las interfaces va a mandar ese paquete y simple y sencillamente enrutarlo o dejar pasar el paquete. Vamos a ver este ejemplo en particular, en donde tenemos que este router tiene tres clases CES. 202.12.45 0 la tiene conectada en la interfase Ethernet 0. 202.12.46.0 la tiene conectada en la interfase Ethernet 1 y la 47.0 la tiene conectada en la interfase Ethernet 2. ¿Ok? Aquí tenemos los hosts con sus direcciones. Este host es vecino con este porque pertenece a la misma red desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista direcciones. Pero este host no es vecino con este porque ya está en otra clase distinta a la propia. Eso quiere decir que para comunicarse este host con este requiere de los servicios de un enrutador que va a hacer un switcheo entre una clase y la otra. ¿Ok? La máscara en este caso es 255.0 porque los primeros 24 bits son de red y los últimos 8 son de host. Entonces este router tiene en su tabla de ruteo, tiene que en la interfase Ethernet 0 tiene la clase C450, en la Ethernet 1 la 460 y en la Ethernet 2 la 470. Así está su tabla de ruteo. Ahora, imagínense que de internet llega un paquete a este router y ese paquete va dirigido a la 202.12.45.3. ¿Cómo hace el router para saber en cuál de sus...? Porque el router recibe el paquete por aquí y tiene que switcharlo. ¿Cómo hace para saber a cuál de sus interfaces meterlo? Pues muy simple. Hace una operación AND lógica, que es 202.12.45.3, que es contra la máscara de red. El AND lógico me va a dar 1 con 1 me va a dar 1 y cualquier otra combinación me va a dar 0.
Vean el resultado de aplicar el AND lógico. Cuando aplicamos el AND lógico, nos va a dar el número de red a la que pertenece ese host. AND lógico de una dirección de host con una máscara, me va a dar dirección de red a la que pertenece ese host. Y entonces, cuando el router calcula este número, pues ya lo único que tiene que hacer es venir a la tabla de ruteo y darse cuenta en cuál de las interfaces se encuentra esa red, para que en esa interfase el router pueda entregar el paquete al destinatario final. Ok. Ahora, la parte de las direcciones IP, otra vez, tenemos NetID, tenemos HostID, pero la idea de hacer subredes es para ahorrar direcciones y para tener nuestras direcciones, nuestros hosts más ordenados. La idea es que pidamos prestado de la parte de host una parte que va a ser la parte de subred. Esto lo que me va a permitir es que a partir de una clase que yo tenga, puedo crear yo subgrupos y asignarlos en diferentes interfaces del router y por ende en diferentes redes. Aquí en vamos a ver un ejemplo en donde esa 202.12.45.0 la vamos a subdividir. Y para ello vamos a pedir 3 bits prestados de la parte de host. ¿Ok? Si yo pido 3 bits prestados, la máscara tendrá que cambiar. Y tendrá que tener ahora unos aquí en lugar de tener ceros. Este 1 vale 128, este vale 64 y este vale 32. Si yo sumo, me da 224. ¿Ok? Entonces tengo 202.12.45.0 con máscara triple 255.224. Lo que tengo aquí ya es una clase C subneteada en ¿cuántos grupos? ¿Cuántos subconjuntos? ¿De cuántos hosts cada uno de ellos? Simple. Vean, yo estoy usando 3 bits para subnet. Cuando yo pongo en la parte de subnet 000, voy a tener la subnet 0. Cuando yo pongo 001, voy a tener la subnet 1. ¿Cuántas diferentes subnets puedo tener? Pues 8. Porque 2 a la 3, o 3 posiciones, me da 8. ¿Cuáles subnets tengo? De la 0 a la 7. La subnet 7 no se puede utilizar para asignar a un router o algo así. Después voy a explicar el concepto de esto y por qué. El caso es que de aquí, de 8 subnets que me salen, yo puedo utilizar 7. Ahora, ¿cuántos hosts tiene cada subnet? Pues me quedaron 5 bits. 2 a la 5 es igual a 32. Entonces cada una de estas subnets tiene 32 posibles direcciones del host 0 hasta el host 31. Cada una de ellas. ¿Ok? Entonces fíjense, si yo pongo aquí 000 y pongo acá en la parte de host 001, lo que voy a tener es el host 1 de la subnet 0. Si nosotros subneteamos así con 3 bits, mis direcciones que me va a dar de las subredes a partir de una clase es de la 202.12.45.0 hasta la 45.31, de la 32 a la 63, de la 64 a la 95, 96 a 127 y así sucesivamente. 8 subredes de 32 hosts cada una. Si multiplicamos 8 por 32, me va a dar 256, que es la cantidad total de hosts que yo puedo tener con una clase C. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría el mismo esquema, pero solamente con una clase C.
Ya no tengo que gastar tanto en tantas direcciones. Compro una sola clase C, le pongo la máscara con 3 bits prestados y entonces aquí en este ejemplo tengo la red 32 aquí. Ah, no. Sí, la red 32 aquí, o que empieza con 32. La red que empieza con 64 aquí abajo. Y la red que empieza con 96 de este lado. Y lo mismo. Llega un paquete que va, por ejemplo, a la 202.12.45.34. Se le aplica el AND con la máscara nueva. Y me va a decir a qué red pertenece. Y pues esta red ya la encuentro en la tabla de ruteo. Y enruto el paquete. Ok. Entonces los ejercicios que tenemos que hacer o las cosas que tenemos que resolver, pues tienen que ver con preguntas así, por ejemplo. Tengo una red 137.100.00. Lo primero que me tengo que preguntar es qué clase es. Yo sé que es una clase B porque empieza con 137. Recuerden que las clases B van de 128 hasta 191. Esta es una clase B. Por lo tanto, tengo 16 bits parte de host y 16 bits parte de red. ¿Ok? Si yo requiriera, a partir de esta dirección o de esta clase B, tener una cierta cantidad de subredes, pero no me importa mucho cuántas subredes, me importa cuántos hosts puedo tener por subred. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿con cuántos bits de la parte de host puedo satisfacer esta cantidad de hosts? ¿Ok? Entonces, ojo, lo voy a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tengo esos 16 bits en la parte de host. ¿Con cuántos bits puedo yo tener hasta 520 diferentes valores? Recuerden la pregunta 2 a la n. 2 a la 8 me da 256 valores. 2 a la 9 me da 512. No me alcanza. 2 a la 10 me da 1024. Entonces lo que estoy marcando en rojo ahorita va a ser la parte de host. Y lo que quedó ahí en negro es la parte de red. ¿Ok? De los 16 bits que eran originalmente parte de host, ahora solamente 10 van a ser parte de host. Y estos 6 bits que quedaron aquí, ahora son parte de subnet. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos bits se piden prestados? Sería la pregunta. Pues se piden prestados 6 bits. ¿Por qué? Pues porque 6 bits se prestan para subnet y quedan 10 bits para host. ¿Cuál sería la máscara de subred? Inicialmente teníamos 255, 255, 255, no. Teníamos 0, 0. Pero se pidieron prestados 6 bits. Entonces, ¿cuántos quedan? ¿O cómo queda la máscara? Tiene que quedar 255, 255, 6 bits más, 252, 0. Si yo pongo estos en 1, sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 igual a 252. Esta máscara también se puede expresar como diagonal 22. ¿Por qué? Porque la máscara tiene 22 unos. Tiene los 16 unos originales más estos otros 6 unos nuevos. La máscara es
255, 255, 252, 0 o diagonal 22, que es lo mismo. Ok, ahora me piden los rangos de direcciones IP para cada una de estas subredes. Bien simple. 6 bits en 0 y luego 8 bits en 0. El primer rango de direcciones IP es la subred 0, va desde 137, 100, 00 hasta, déjenme hacer más chico esto, ¿hasta cuánto? Bueno, pues hasta donde el punto en el que todo esto es 1. Uno, dos, oh. Esa sería la última dirección de la subred 0. Digo, lamentablemente aquí se me pusieron los colores al revés. Pero esta es la subred 0 y la primera dirección de la subred 0 es esta. Cuando toda la parte de host es 0. Sigue siendo la subred 0, pero la última dirección es cuando la parte de host es todos unos. Eso quiere decir que esta dirección sería 137 100 3 255. Este es el 3 y este es el 255. O sea, todas las direcciones que se encuentren entre 00 y 3255 pertenecen a la subred 0. Mismo procedimiento para la subred 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. Subred 1. Pongo el 1 con la parte de subred. Y luego pongo puros ceros con la parte de host. Y ok. Parte de subnet pongo el 1 y en la parte de host pongo desde la primera dirección hasta la última dirección. Esto me da 137 100 3 no, 4 porque este es el 4 0 y 137 100 7 255. Este es el 7 y este es el 255. Entonces, la subred 1 o la segunda subred va desde 40 hasta 7255. Y aquí ya podemos apreciar un patrón. Si se fijan, va de 4 en 4. Eso quiere decir que la siguiente subnet, o la subnet en donde yo pongo 2 en la parte de subnet, y todas las posibles variaciones de host, esa sería la 137 100
80, iría hasta la 137, 100, 11, 255. Y luego iría desde la 12.0 hasta la 15, 255. Como podemos ver, pues existen calculadoras para esto. Y pues aquí hay este ejemplo resuelto con ya los resultados. ¿Ok? Bien, tenemos más ejercicios, muchos más, los vamos a hacer en el salón. Sin embargo, bueno, pues el video llega hasta aquí. Espero que sea una buena introducción para todo lo que tenemos que hacer en las próximas sesiones. Espero ya no retrasarme mucho. Yo espero ya poder tener nuestra sesión el próximo día martes. De cualquier modo, les deseo un excelente fin de semana y pues gracias por la atención.